Jerónimo Show. Saludos, una vez más Fernando Aquino en Jerónimo Show. No te olvides que si no te has suscrito a Jerónimo Show oficial, hacerlo para que puedas recibir todos los segmentos de esta revista que es Jerónimo Show. Un show muy entretenido y muy informativo. Así es que suscríbete. Señores, esta semana tenemos un par de temas controversiales o vamos a decir no controversiales, vamos a decir que nos invitan a pensar, ¿verdad? Que nos invitan a pensar, nos invitan a opinar y eso siempre es importante porque el proceso deliberativo es lo que nos ayuda a tomar buenas decisiones, muchas veces a escuchar las opiniones de los demás y a participar en el proceso democrático, ¿verdad? Hay una ley que se aprobó en Florida y que tiene que ver con la enseñanza sobre el tema de la orientación sexual. El gobernador DeSantis firmó la ley que ha sido calificada como una ley discriminatoria por los que consideran que prohibirle a las personas, a las aulas de clase de niños de kindergarten al tercer grado, hablar de la orientación sexual es una discriminación. Eso consideran los que le han denominado esta ley como no digas gay, o sea que ni siquiera se puede decir la palabra gay. El razonamiento de las personas que apoyan esta ley, como el gobernador DeSantis y otras organizaciones, es que los niños no pueden ser expuestos a este tipo de discusiones, que es algo que se debe reservar para cuando los niños estén más grandes. Ellos consideran que este tipo de discusión debe hacerse ya cuando un niño está en una edad más adulta, etc. No le prohíbe a los instructores contestar una pregunta si un niño la hace, pero sí prohíbe planificar clases sobre orientación sexual. Esto ha sido condenado por muchos defensores de los derechos civiles. Acuérdense que la comunidad lesbiana y gay es una comunidad que ha sido muy discriminada en este país y que está luchando por igualdad de derechos. Y considera que esta ley es discriminatoria. Hay muchos problemas, por ejemplo, hay niños que son muy curiosos y quieren saber, por ejemplo, por qué hay niños cuyos padres son del mismo sexo, por ejemplo, que es un asunto legal en los Estados Unidos. Hay parejas del mismo sexo que tienen niños. Entonces, es importante que nosotros comencemos a aprender sobre estos procesos. Es un proceso que probablemente va a terminar en la Suprema Corte, como terminó el asunto de los matrimonios del mismo sexo, que ustedes saben que se fue ventilando a través de los estados hasta que la Suprema Corte tuvo que tomar una decisión legalizando los matrimonios del mismo sexo. Pues entonces vamos a darle seguimiento a este caso porque es muy probable que esto llegue a la Suprema Corte y se decida qué es lo que se va a hacer con las enseñanzas de la orientación sexual en la escuela. Muchos padres se quejan de que hay niños que sufren acoso de otros niños por su orientación sexual y que es importante que los niños aprendan a respetar los derechos de todos los demás a edad temprana. Bueno, esa es la discusión que está en el tapete ahora mismo. Es importante que ustedes estén informados de los argumentos para que ustedes puedan también tomar decisiones informadas porque este es un asunto que es relevante a nuestras vidas. Es un asunto de derechos civiles que es relevante a nuestras vidas y es importante aprender sobre estos procesos. Pasando a otro tema, vamos a tratar el tema de... Vamos a usar el tema de El Salvador como un ancla. El tema del presidente Nayib Bukele, que acaba de tomar una decisión declarándole la guerra
a las pandillas. Después de un proceso muy violento en el que murieron decenas de personas, algunos dicen entre 60 y 80 personas en una misma noche en El Salvador. Esto ha dado de qué hablar porque Bukele ha sido una figura muy interesante de la política en los últimos años. Bueno, se había dicho de que inclusive le ha hecho un pacto con las pandillas y que por eso había cierta tranquilidad en El Salvador, pero parece que ese pacto se rompió y ahora hay una guerra total declarada entre el gobierno y las pandillas. Pero eso no es lo más importante en cuanto al caso Bukele. Lo más importante es lo que él representa para la nueva ola de gobernabilidad en el mundo. Nayib Bukele es un joven, muy joven, que llegó a ese puesto de presidente prácticamente pasándole por encima a los procesos tradicionales, porque fue una persona que ha tenido mucha pegada en las redes sociales y que mantiene una popularidad altísima en las redes sociales, y que esto le ha dado cierta autoridad o lo ha alentado a tomar decisiones que muchos han calificado de muy autoritarias, decisiones que han tenido que ver, por ejemplo, como reconfigurar el Congreso, ponerle presión al Congreso. Se apareció allí con un montón de militares hace unos meses, intimidando al Congreso. También ha reconfigurado las cortes, ha blindado las cortes. Lo que ustedes saben es un proceso que se usa mucho en Latinoamérica, que lo usan mucho los dictadores. Y esto nos debe hacer reflexionar, señores, sobre el principal enemigo de las sociedades, que es el populismo, señores. Y el populismo no es una cuestión de derecha ni de izquierda. El populismo es simplemente personas que llegan con mucha popularidad y entienden que ellos tienen la autoridad para reconfigurar la institucionalidad de un país. O sea, ellos pueden reconfigurar el Congreso, ellos pueden reconfigurar las Cortes de una manera unilateral. Y esto es muy peligroso. Es uno de los asuntos más peligrosos que puede haber en la gobernabilidad. Y tarde o temprano termina mal. Hemos visto un montón de ejemplos, señores. Ahí tenemos a Duterte, por ejemplo, que ahora tiene que irse del gobierno porque solamente se le permite un periodo. Y ahora quiere dejar a la hija, pero está ahora mismo en una encrucijada porque es un candidato a ser sometido a la Corte Internacional Criminal. Porque esa cacería que él hizo en su guerra contra las drogas, de mandar a matar a las personas que calificaban como narcotraficantes, y dejó un saldo que ha sido calculado en unos 30.000 muertos, señores, ejecutados, sin ningún juicio. O sea, entonces, este caso de Bukele, el caso de Duterte, el mismo caso de Donald Trump, que es un fenómeno del social media, ¿verdad?, de los medios sociales, son casos, señores, que tienen que analizar ustedes muy fríamente, porque ahora mismo los medios sociales, que muchas veces propagan las noticias falsas, que las noticias falsas son, para mí, el principal enemigo de la estabilidad social, son el principal enemigo de la sociedad. Y no es algo nuevo porque siempre ha existido la propaganda y los gobiernos han tratado de manipular a sus poblaciones. Sin embargo, ahora se ha masificado y no existe ese filtro que tradicionalmente existía entre las masas y los gobernantes o las personas que tenían control de los medios de comunicación, porque ahora todo el que tiene un celular cree que puede hacer un video y ponerle efectos especiales, ponerlo a rodar, y muchas veces crea un gran problema con eso. Así que, señores, vamos a pensar, porque el gobierno es algo muy serio, todos dependemos de los gobiernos, y cuando se toma una decisión puede tomarle a un país décadas para restablecerse. Así que a Bukele se le está calificando como un dictador, de hecho ya, el dictador más joven, el dictador más cool, él mismo se autodominó el dictador más cool, pero eso no es un chiste y puede terminar muy mal para las personas que viven en El Salvador. Así que ojalá que esta situación que parece estar torcida pueda enderezarse, porque
Siempre se celebra cuando un gobernante, cuando un líder le dice a la gente lo que quiere oír, pero muchas veces no es necesario solamente lo que la gente quiere oír, sino lo que también garantice la gobernabilidad de un país con justicia, de manera justa, no de manera unilateral por el capricho de una persona, porque cuando es así, las cosas siempre terminan mal. Así que, señores, con esto le dejamos en este nuevo segmento de Fernando Aquino en Jerónimo Show. Esperamos que hayan pasado una semana muy feliz y muy divertida y que sigamos hacia adelante con muchas esperanzas.